Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing, el doctor Jorge Abuchalja. Gracias. Qué bueno. Eso, muy bueno. Muchas gracias. Siempre, antes de decir nada, lo que digo, el aplauso es una expresión de alegría, es una expresión de energía, que es lo que necesitamos los uruguayos, energía. Señora Ministra de Salud Pública, doctora Cristina Lustenberg, señores ministros de Estado que hoy nos acompañan, autoridades nacionales todas, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, que siempre estamos juntos, muy importante, señores de los medios de comunicación, todos ustedes, señores decanos y docentes de la Universidad de la Empresa que nos acompañan, queridos consocios, señoras y señores. Si me permiten, antes me gustaría saludar al contador Enrique Iglesias, que hoy nos acompaña, es un gran amigo de la asociación. Gracias, Enrique. Muy amable. Estábamos conversando del tema que hoy nos ocupa, que es la salud pública. Y leía que en 2008 comenzó el FONASA, la salud para todos los hijos de la República. Un tema no menor, un tema que lo aprecian todas las personas fuera de nuestro país, cómo tienen un sistema que complementa a todos los habitantes del país. Nosotros nos podemos quejar de que se demora, de que a veces no hay esto, no hay aquello, pero yo les digo algo, que viajo bastante a menudo a San Pablo. Nuestras mutualistas, nuestras empresas de salud han ido mejorando paulatinamente. Han traído equipos que antes nosotros no teníamos. Antes decíamos, mejor andate a otro país porque acá las tomografías o los exámenes que uno hace en las mutualistas no son tan buenos. Hoy no podemos decir eso, porque realmente se han ayornado y yo creo que eso es lo importante. El motivo del llamado a la señora ministra para que dé una conferencia tiene que ver casualmente con la salud, con nuestra salud, con nuestra vida, con nuestros niños, con nuestro país. Y esto es una de las partes importantes. Los que hoy dirigen mutualistas, los que hoy están trabajando con la salud, desde mi punto de vista, permítanme felicitarlos, a pesar de los déficits que podamos tener, porque han trabajado y hacen esfuerzos todos los días. Yo he trabajado muchísimo con gente cercana a la salud y sé por lo que se pasa, lo que trabajan y lo que sufren. Así que, señora ministra, le agradezco que haya aceptado nuestra invitación y le invito a usted a tomar el micrófono para escucharla muy atentamente. No sin antes como hace nuestra institución, reconocerla a usted. El presidente de ADM hace entrega a la disertante una obra de un artista nacional, además de un vino Massimo Dei Castanad 2020. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer especialmente a ADM en la representación del señor Jorge Abuchalja por hoy invitarme, pero no de forma personal, sino que ADM haya elegido
el tema de la salud, como decía Abuchalja, como algo muy importante para el desarrollo del país y de toda la ciudadanía. Así que agradecerles, en primer lugar, a la ex vicepresidenta de la República, escribana Beatriz Argimón, a la ex ministra Karina Rando, que hoy está acá con nosotros, a legisladores, a legisladoras, a representantes de instituciones del Estado, a organizaciones sociales, a representantes de trabajadores y usuarios de la salud y de otros lugares, a empresarios, a integrantes de las instituciones de asistencia médica colectiva que tiene nuestro país, pero particularmente también ADM, que hoy un conjunto de empresarios y con la historia que tiene ADM, que la estuve repasando, no solamente este año vine a escuchar, he venido otras veces, como participante vine a escuchar al ministro de Economía, Gabriel Odone, pero hoy creo que la representatividad que hay acá nos pone a un desafío como país a trabajar en conjunto. Yo la presentación hice un reconocimiento al contador Enrique Iglesias, que en los temas sustantivos del país y con una perspectiva desde el año 60 y pico, siempre está presente. Así que mi desafío en los 45 minutos que tengo va a ser primero hacer una visión a nivel internacional de la situación de la salud en el mundo, para después focalizarme en el país y plantearles como equipo con el gabinete. Hoy me acompaña acá el subsecretario de Salud Pública, el doctor Brioso, pero tengo en esta mesa un gabinete con funcionarios, con técnicos, en el cual el presidente de la República me validó un gabinete con alta formación técnica y con mucho compromiso con la salud. Así que muchas gracias a ustedes por permitirme hoy esta exposición. Nosotros comenzamos esto, la salud centrada en las personas, y sin salud no hay un verdadero desarrollo humano. Creemos en una salud que integre la salud, pero a su vez también atravesada, hoy no se concibe, si no está atravesada por las determinantes sociales y ambientales de la salud, que incluya la vivienda, el trabajo, la igualdad de oportunidades, la educación, el derecho a una vida digna y con calidad de vida. No y en vano, acá me acompañan los integrantes desde el prosecretario de Presidencia y parte del Consejo de Ministras. Las otras compañeras se han excusado por razones de fuerza mayor, porque este es uno de los cometidos que más nos ha pedido el presidente Yamandu Orsi, que trabajemos en conjunto, que los temas que son de alta complejidad, como es salud, como es seguridad, como es educación y todas las áreas que competen al funcionamiento del Estado, requieren de una integralidad, de una multidimensionalidad, de una coordinación, de una prioridad política, pero después cada uno se hace cargo de la función para la cual está. La salud, nosotros, otra área que queremos destacar, agradecemos mucho que esté la Academia de Ciencias y investigadores y representantes del ámbito académico. Para nosotros la salud no se puede concebir sin una apuesta al desarrollo, a la investigación y a la generación de conocimiento como aporte a la evidencia para la toma de las decisiones sostenibles en política sanitaria. Si algo nos enseñó la pandemia, si algo también nos enseñó el GACH, es que las decisiones tienen que ser tomadas basadas en evidencia y el Estado tiene que tener prioridades políticas, que cuando la ciudadanía elige a determinado partido se toma en cuenta ese programa de gobierno, pero para después uno gobierna para todos los ciudadanos, el que lo votaron y no los que votaron, pero antes que nada es poner en el centro las personas en el desarrollo del país. Y si algo nos enseñó la pandemia es que las decisiones y la gestión del Estado, y así como decía Abuchalja que vamos a hablar, el rol destacado que tiene Uruguay en la concepción del desarrollo, que no se puede desconocer del Sistema Nacional Integrado de Salud, también tenemos dificultades. Invertir en salud, y le agradezco mucho al Ministerio de Economía y ADM que haya tomado este tema, porque esta frase
es tomada del último resumen del año 2024, que es algo que parece obvio, pero no es menor que hoy en este ámbito, que también hay muchos economistas, contadores, entendamos la importancia y sobre todo para un país tan pequeño como el nuestro, donde tiene una alta tasa de envejecimiento, como después vamos a ver, y tenemos que llevar un envejecimiento saludable. Se habrá trabajado en esto el contador Enrique Iglesias, pero tenemos una baja porcentaje y una baja natalidad, que a su vez, en vez de ser un problema, tiene que ser una oportunidad. El desarrollo del país tiene que estar basado en las personas. E invertir en salud, como dice esta frase, es una inversión en la economía en general. Cuando las personas pueden disfrutar de una buena salud sin enfrentar dificultades financieras debido a los costos de la atención médica, los beneficios se extienden a la economía en general. Una población más sana significa una sociedad más productiva. A mí me gustaría hablar de la salud también como un tema ético, de dignidad, de derechos, de igualdad, porque ahora después vamos a hablar los temas que el Uruguay tiene, que bajo los indicadores globales ocultamos grandes desigualdades y ese es el desafío que tenemos, pero también tenemos que hablar porque queremos un país que produzca más, un país que crezca y para eso los indicadores de salud son muy importantes. Acá en estas gráficas, someramente, quería compartir con ustedes, acá está Uruguay, en la que está, a la derecha y hacia abajo como país de renta alta, porque hoy el Uruguay es un país de renta alta, donde vemos en estas diapositivas que están tomadas de los informes de cuentas nacionales, por eso nos permite tener los datos, están todos como referencias bibliográficas lo que estoy presentando. Le decía a Buchalja que ustedes creo que la cuelgan después en las páginas de ADM, pero está a disposición de cualquier duda y referencia que puedan tener. Los países pueden medir si están haciendo buenas inversiones en los sistemas de salud, clasificando el gasto en salud a través de la identificación de las fuentes de financiamiento que se utilizan para la atención en salud. Si son fuentes públicas o fuentes privadas, si provienen de impuestos, si son gastos de bolsillo. Las cuentas nacionales de salud utilizan la misma metodología en los países que nos permite comparar. En la diapositiva, la base de datos de la OMS, se muestra la tendencia del gasto de salud desde el año 2000 hasta la fecha, proveniente de fuentes públicas, de remesas o donaciones en el exterior y de gasto bolsillo en 4 grupos de países según su nivel de ingreso. Y voy a tomar la línea roja, representa el gasto de bolsillo, la línea azul el gasto público y la línea verde las transferencias del exterior, en donde países que no es las características del nuestro en líneas generales, tiene una carga muy importante las remesas. En los 4 grupos de salud, el gasto en salud aumenta en los últimos 20 años, pero la composición es diferente. A la izquierda y arriba se muestran los países de bajos ingresos, en los cuales predomina el gasto en bolsillo, el gasto de bolsillo, y tiene relevancia la ayuda externa. No me voy a detener en las demás, pero abajo y a la derecha es donde está nuestro país, que es el grupo de altos ingresos, con un incremento notorio del gasto público y un gasto bolsillo bajo y estable, y ahí está nuestro país. La siguiente. En la región, este es un comparativo también con datos hasta el 2019, pero muchos son comparables hasta hoy. En la región Uruguay se sitúa en segundo lugar después de Chile, en parámetros como el PBI per cápita y parámetros que miden los resultados, el impacto en las intervenciones sanitarias, como son la esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida a los 65 años. Con respecto al gasto en salud como porcentaje del PBI, el valor que se presenta en la tabla es el que corresponde al año 2019, que es el 9,4%, hoy estamos en el 9,13%. Esta tabla
pertenece a una publicación financiada por la Organización Panamericana de la Salud del año 2023 sobre la carga macroeconómica de enfermedades no transmisibles y problemas de salud mental en Sudamérica. Los datos pertenecen a diferentes años y diferentes fuentes. Quiero destacar el PBI per cápita calculado con paridad del poder adquisitivo a precios constantes del año 2017. Uruguay se ubica en segundo lugar después de Chile. También en los indicadores que muestran resultados en salud, como la esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida a los 65 años. Y ya hoy les comenté que desde el año 2023 tenemos un incremento notorio de personas mayores de 65 años y un descenso también notorio de la natalidad. Principales indicadores del gasto en salud Uruguay 2005-2023. Quiero compartir con ustedes algunos datos sobre el comportamiento del gasto en salud en nuestro país que están publicadas en el último informe de Cuentas Nacionales de Salud elaborado por Economía de la Salud de nuestro Ministerio de Salud Pública, correspondiente al bienio 2022-2023, publicado en marzo de este año. El gasto total en salud a precios constantes tuvo una tendencia creciente desde el año 2005 y a partir del año 2020 presentó una caída que se revirtió parcialmente en el año 2023, año que se sitúa por debajo del valor máximo del año 2019. En el año 2005 era del 7,53% y en el 2023 el 9,26%. Ahora el gasto en salud como porcentaje del PBI no es un parámetro que refleje el estado de salud de la población, que hable de eficiencia, de nivel de cobertura, de protección financiera del Estado ante problemas de salud. El gasto público sí lo es, como porcentaje del PBI, que ahí sí, en cambio, se considera como un parámetro más sensible en cuanto a la tendencia de un país a avanzar hacia la cobertura universal de salud. En nuestro país, el gasto público superó el 6%, recomendado por la Organización Mundial de la Salud recién en el año 2016. El gasto en salud ha tenido una tendencia histórica creciente desde el año 2005 y ha cambiado su composición producto de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud. En el año 2005, el financiamiento público no alcanzaba el 50%, mientras que en el año 2023 significó el 70% del financiamiento total. El gasto de bolsillo como producción del gasto total en salud es uno de los indicadores más utilizados en el análisis del financiamiento a nivel internacional. Se considera el gasto más regresivo, en tanto es independiente del nivel de ingreso de los hogares. Este indicador nos permite cuantificar el grado de protección financiera de los sistemas de salud. En nuestro país, el gasto de bolsillo como proporción del gasto total tuvo una importante caída con la reforma del sistema y mantuvo su tendencia a la baja hasta el año 2019, donde comenzó a aumentar. Según el último informe de Cuentas Nacionales de Salud, en el año 2023 se ubicaba en el 16,46%. Desde el año 2007 ya se situaba por debajo del 20%, que es el umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La siguiente. Esta es una gráfica donde nos habla de cómo está conformado. Acá hay muchos integrantes, empresarios, trabajadores del sistema de salud y quienes conocen cómo está conformado nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, que brinda cobertura universal a través principalmente del FONASA y de rentas generales. Las instituciones de asistencia médica colectiva que brindan atención a 2/3 de la ciudadanía, miro a los integrantes de la CONAIAM, hace que tiene 1.500.000 usuarios, los seguros privados que tienen Economista Pradere a 124.699 personas, y tenemos a Sanidad, seguros privados integrales, Sanidad Militar y Policial, son responsables del 100% de atención de la población.
más del 90% de la población de nuestro país está afiliada a las instituciones de asistencia médica colectiva o a la Administración de Servicios de Salud del Estado. El total de la población bajo cobertura, como ustedes verán, es mayor a la población uruguaya debido a las dobles y triples coberturas, temas que tenemos que abordar. Esta otra diapositiva que ustedes están mirando en este momento habla que el Sistema Nacional de Salud, Sistema Nacional Integrado de Salud, financia la cobertura del 74% de la población, 2,6 millones de personas. Progresivamente, desde el año 2007, el Seguro Nacional de Salud incrementó la cobertura, actualmente cubriendo el 74% de la población del país. Son 2.600.000 personas, de las cuales el 70% generan cobertura por sus aportes como activos y pasivos, y el restante 30% la cobertura a través de los aportes de su núcleo familiar. Los países que alcanzaron la cobertura universal de salud, de acuerdo con el modelo de la Organización Mundial de la Salud, que es acceso para toda la población a un conjunto explícito de prestaciones y medicamentos con un costo asumible para las familias. Adoptan dos grandes modelos de financiamiento ahí en el mundo. El modelo estatal, 100%, como tiene España, Reino Unido, Italia, que el financiamiento es a través de los servicios de salud, a través de rentas generales, cuyo ejemplo original es en el Reino Unido. Segundo, el seguro de salud, que es el modelo Bismarck, cuyo modelo original es en Alemania, donde Francia, Australia y algunos países de Oceanía optaron por este modelo. Actualmente, la enorme mayoría de los países que optaron por un modelo basado en la seguridad social tienen modelos mixtos o combinados como nosotros, parte del financiamiento a través de un seguro de salud y parte a través de rentas generales. Nuestro país, como les decía, adoptó un modelo combinado entre un seguro público y un sistema estatal. Los trabajadores, pasivos y empleadores aportan un porcentaje de su salario, de su jubilación y gasto respectivamente al Fondo Nacional de Salud, FONASA, que es el 78%, mientras que el Estado realiza los aportes necesarios para completar el monto. Un 22% aporta rentas generales, que se requiere mensualmente para pagar la cuota salud a los prestadores integrales. Esta es una decisión política basada en la cobertura universal que tomó nuestro país de también tener en la concepción del derecho humano de acceso a la salud que quiebre desigualdades, que Rentas Generales aporta también a este Fondo Nacional de Salud. Además, el Estado cumple con los aportes aprobados con la ley, la Ley de Presupuesto Nacional y de rendiciones de cuentas para los organismos públicos que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, ACE, Sanidad Militar y Sanidad Policial. La siguiente. El sector emplea... no, esta está bien, la anterior. Muchas gracias, la anterior. Ahí va. En los últimos 4 años, ahí vemos los números, acá vemos los afiliados a las instituciones de asistencia médica colectiva, que ustedes saben que en nuestro país tienen diferentes formas jurídicas de expresión, pero las denominamos instituciones de asistencia médica colectiva, lo que las personas comúnmente conocen como las mutualistas. Afiliados a las IAM, en términos de financiamiento, sí quiero ser clara, y es el final y está en negrita. En términos de financiamiento, el sistema demostró ser sostenible. Si bien en los últimos 4 años el total de usuarios del sector de las IAM ha caído en un 0,2%, pasando de 2.177.207 personas a 2.167.440 usuarios, el número de afiliados a través del FONASA ha tenido un incremento del 2,4% en el mismo periodo, representando
Al cierre del último ejercicio, el 92% del total de usuarios del sector de las instituciones de asistencia médica colectiva. En lo que refiere a la movilidad regulada, y esto también a veces tenemos desconocimiento, en los últimos años el porcentaje de personas que se han cambiado de prestador ha oscilado en el entorno del 1,5% del total habilitado para hacerlo. El 90% de los ingresos de las instituciones de asistencia médica colectiva proviene del FONASA por cápitas. El 8% se recibe por el cumplimiento de las metas asistenciales y el 2% restante son los sustitutivos de tickets para la población mayor de 65 años definidos en los contratos de gestión. El resultado operativo que refleja la rentabilidad de las actividades principales y recurrentes de las instituciones, excluyendo los gastos financieros y otros ingresos o egresos no vinculados directamente a la actividad principal, se posiciona entre los mejores de los últimos 5 años en relación con los ingresos operativos. Por otra parte, si bien se advierte un deterioro en la gestión no operativa, el resultado se mantiene próximo al equilibrio. La rentabilidad global ha mejorado. El resultado del ejercicio representa el 1,1% de los ingresos operativos netos, con 5 años consecutivos de superávit, tanto en Montevideo como en el interior. A pesar de ello, persisten diferencias relevantes. Las instituciones de asistencia médica del interior muestran mejores niveles de rentabilidad, liquidez y endeudamiento que las de la capital del país. De todas formas, el sistema presenta algunos desafíos importantes en sus 3 pilares, que es el modelo de financiamiento, de gestión y, sobre todo, el modelo de atención. La siguiente. Esto no es menor, estoy en un ambiente empresarial, que tengamos y dimensionemos, y por esto lo hablamos mucho con el ministro de Economía particularmente, el sector emplea a 123.000 trabajadores. Esto representa cerca del 70% del gasto en salud y el 7,4% del empleo del total, considerando la salud como motor del desarrollo. Por eso destacamos que, entre otras, representa esto el 7,4% del empleo del país. Nuestro país es uno de los países con mayor densidad de médicos cada 10.000 habitantes, valor que se acerca a los países desarrollados. Estos son datos por los cuales nos podemos enorgullecer. Sin embargo, cuando los desagregamos en el territorio, la distribución no es homogénea y van apareciendo los problemas que nos desvelan y que tenemos como país resolverlos a corto, mediano y largo plazo, que es la desigualdad. Acá vemos en esta diapositiva la densidad de cargos cada 10.000 habitantes. Se muestra, por ejemplo, la falta de algunos perfiles profesionales esenciales en los equipos de salud, sobre todo licenciadas de enfermería. En estos mapas se muestra la densidad de cargos médicos, licenciadas de enfermería y auxiliares de enfermería cada 10.000 habitantes. La mayor concentración de médicos y enfermeras se encuentran en Montevideo y el área metropolitana. Los cargos médicos y auxiliares de enfermería presentan una baja concentración en el norte del país, mientras que para las licenciadas en enfermería la menor densidad se encuentra en el centro y oeste del país. Los promedios, y acá les pido un poco de atención, es nuestros desvelos. Y por eso agradezco mucho que este tema hoy nos una a todos los uruguayos, de diferentes orientaciones ideológicas, trabajadores, empresarios de la industria del medicamento, empresarios vinculados al área de la salud, empresarios del área de la construcción, de las diferentes áreas de desarrollo. Los promedios esconden grandes desigualdades. Hemos visto hasta ahora
la posición sobresaliente del Uruguay en la región. Sin embargo, no podemos ser autocomplacientes, porque los indicadores globales del país, como estos, nos demuestran una gran desigualdad. Mortalidad infantil, por ejemplo, que venimos descendiendo desde el año 2013 hasta ahora, y yo diría que en los últimos 30 años, cuando una la desagrega, hoy el 57% de las auditorías de niños y adolescentes menores de 15 años en nuestro país nos habla que las causas en un 57% todavía son potencialmente evitables. Existen desigualdades entre la atención en el sector público y privado, desigualdades que son territoriales. No es lo mismo atenderse al norte que al sur del país, en algunos municipios que en otros. Desigualdades que tenemos de género, desigualdades ocultas también étnico-raciales. Y no voy a terminar esta presentación sin poner atención en algo que por suerte el Uruguay paulatinamente venimos haciendo acuerdos, que es la desigualdad intergeneracional. Nuestro país no puede permitirse tener el 37% de los niños menores de 6 años viviendo por debajo de la línea de la pobreza. El país no es viable. Yo eso lo aprendí. Hoy tengo 59 años. En ese momento tenía 22 años, siendo estudiante de la Facultad de Medicina, escuchando a Juan Pablo Terra y a Mabel Hoppenheim, cuando ya nos advertían de los problemas que íbamos a tener en el Uruguay en los próximos 30 años. Y les estoy diciendo que era año 87, 1987, y hoy estamos en el año 2025. No estábamos prestando atención a que la concentración de la pobreza en nuestro país se concentraba en hogares donde crecían la mayor parte de los niños y adolescentes. Cada vez que hay una crisis socioeconómica en este país, impacta en los hogares donde hay niños y adolescentes. Sabiendo, yo soy pediatra de profesión, el 80% del cerebro que de cada uno de nosotros crece y se desarrolla en los primeros años de vida. En la adolescencia es otra etapa donde suceden muchas circunstancias, y eso tiene que ver hoy con los indicadores, ministro, que tenemos de educación, con los indicadores que tenemos en el área social, con las cárceles hoy que están llenos de personas jóvenes con un bajo nivel educativo, con los bajos niveles que ustedes como empresarios lo tienen más que presente. ¿Cuándo influye el desarrollo educativo en la capacidad de desarrollo que tienen las personas? Este no solamente es un tema ético y de derechos, es hasta un tema económico. Hay un premio Nobel de Economía que se llama Jane Heckman, que demuestra que por cada dólar que invierten los países en familias con niños, ese individuo al llegar a los 18 años le reporta la mejor tasa de retorno a la inversión. La siguiente. Tasa, acá les pongo un ejemplo, la verdad que me duele muchísimo. Este es un estudio que hizo el Fondo Nacional de Recursos hace poquito y que lo iremos analizando. Yo soy la presidenta del Fondo Nacional de Recursos y mi presidenta alterna es la doctora Alicia Ferreira. Y acá vemos la tasa de cobertura de artroplastias por fracturas de cadera en nuestro país. En el caso de los procedimientos y tratamientos con medicamentos que se encuentran bajo cobertura financiera del Fondo Nacional de Recursos, la investigación de las tasas de uso de prestaciones sirve para comparar las diferencias de acceso en el diagnóstico precoz y en el tratamiento, en las etapas previas a la solicitud de cobertura en el fondo, porque una vez que ingresa la solicitud al Fondo Nacional de Recursos, recuerden que el Fondo Nacional de Recursos ha sido para nuestro país una de las mejores políticas en la década del 80, si tengo que destacar solo una que tuvo nuestro país, para dar resultado a lo que fueran patologías complejas, la creación de los IMAE. En el año 99-2000 tuvo una profunda crisis bajo el gobierno del expresidente Jorge Valle, que tuvo la voluntad política de fortalecer el fondo y empezó a retomar la línea de financiar los procedimientos de alto costo. Pero realmente vemos esta desigualdad
nos demuestra una gran desigualdad, que es territorial y que es dolorosa. Fíjense, la artroplasia, y estaba buscando el papel a ver si lo encuentro, ¿tá? Porque no me gusta pasar. Ahora cuando les hablaba de las desigualdades de infancia y todo eso que me gustaría, pero como me invitaron a hablar de salud, pero la infancia tiene que ver mucho con la salud, porque hay una teoría de un inglés que se llama la teoría de Barker, que los países que cuiden a los niños y desde la etapa del embarazo, esos individuos en estudio que han hecho los ingleses a lo largo de 40 años demuestran que una mujer cursando el embarazo, que tuvo un bajo peso al nacer, que estuvo expuestas a condiciones de estrés, de violencia, de malnutrición, después tiene más posibilidades, y tienen, porque lo demostraron, no es un estudio de pasión, de imagenología que hicieron los ingleses, demuestra que tienen más diabetes, tienen más coronariopatías, más enfermedades crónicas no transmisibles, y eso es lo que se denomina la epigenética. Volviendo a esto, la artroplasia de cadera por fractura, y esto nos debería preocupar, pero lo iremos resolviendo prestador por prestador, acá no lo voy a publicar. La fractura de cadera es una patología frecuente en la población envejecida y se asocia con una alta morbimortalidad. La evidencia científica en el mundo sugiere que el tiempo óptimo para la intervención quirúrgica debe ser entre 24 y 48 horas. En algunos casos, esto podría extenderse hasta 72 horas. ¿Saben en nuestro país el promedio? Bueno, 9 días, 13 días, 8 días, 12 días. Tema a trabajar que demuestre una gran inequidad, personas que quedan con una impotencia funcional, con una cojera o que se pueden morir en ese intervalo. La siguiente. Otro indicador de inequidad que estamos trabajando es el embarazo en niñas y adolescentes. A mí me tocó ser subsecretaria 2 años, desde el año 2015 al año 2017, que renuncié, y una de las estrategias que el expresidente Tabaré Vázquez lideró fue la prevención del embarazo adolescente. Teníamos 5, una cifra con una tasa específica de fecundidad estancada desde el año 96 hasta el año 2019, que empezó a descender, porque teníamos 5 departamentos con tasas de fecundidad específica de adolescentes de los países de extrema pobreza. Y fíjense, en el año 2019, que descendimos muchísimo, pero la inequidad que se mantiene entre el sector público el resto del sector público es rojo, y la fracción verde son las instituciones de asistencia médica colectiva. Y en los seguros, que no están acá, es 0. Siguiente. Bueno, temas que nos desafían. Estos días ustedes quizás nos han escuchado. Voy a ir terminando. ¿Cuánto tiempo me llevo? Bueno, tengo como 25 minutos, me parece, pero por las dudas alguien que me lleve el tiempo. Enfermedades transmisibles. En Uruguay tenemos, de verdad, cifras que nos interpelan. La tuberculosis. Enfermedades en las que el Uruguay fue pionero en las primeras décadas del siglo pasado, en lo que los buenos indicadores de nuestro país hoy se derrumban. Y también se visualiza la terrible situación de los sectores más postergados de la población y con mayor vulnerabilidad. Si ustedes ven ahí, la tasa de incidencia de tuberculosis por cada 100.000 habitantes es 37, cifra superior al promedio de las Américas, ciudadanos y ciudadanas. En el 2024 se notificaron 1.474 casos, 103 más que en el 2023, con un 59% concentrados en Montevideo, y cuando uno vuelve a desagregar los indicadores
que el promedio nos dan bueno, está concentrado en los municipios A, D y F, donde está concentrado la pobreza, la mortalidad infantil, el embarazo adolescente y todas las inequidades. En las personas privadas de libertad y en las personas en situación de calle, ahora que estamos trabajando en conjunto, haciendo un dispositivo con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, Presidencia, la Administración de Servicios de Salud del Estado, hemos visto que la incidencia es escandalosa, 22 veces más que en la población general en las personas privadas de libertad y 100 veces más en las personas en situación de calle. La sífilis, ¿qué decirles? Enfermedad totalmente prevenible. Con el antibiótico, las 3 medidas más importantes del siglo pasado es el agua potable, las vacunas y los antibióticos, en especial en la reducción de enfermedades. Y la penicilina, el primer antibiótico que cura esta enfermedad. Ayer, en la explanada municipal, en conjunto con el intendente de Montevideo, la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, el Ministerio y ACE, hicimos una jornada de testeo y de tratamiento. Encontramos personas que se acercaron sífilis positivo y ya ahí recibieron el tratamiento en el momento. La sífilis se duplicó del año 2020 al año 2024, de 100 por 100.000 habitantes a 198 por 100.000 habitantes. Casos probables y confirmados de sífilis congénita en franco aumento en nuestro país. Siguiente. Bueno, esta otra gráfica nos habla de que no solo tenemos problemas con las enfermedades transmisibles, infecciosas, que pensábamos que estábamos erradicándolas, sino tenemos problemas con las no transmisibles, cáncer, diabetes, cerebrovasculares. Según la última publicación de la OPS al respecto, la proyección de la pérdida, ministro de Economía, de Producto Bruto Interno per cápita atribuible a las enfermedades no transmisibles en nuestro país y los problemas de salud mental en el periodo 2020-2050 asciende a una proyección de $25.700. Con respecto a la región, Uruguay se encuentra en segundo lugar después de Chile. La siguiente. Esto es doloroso. Mortalidad por cáncer en nuestro país. Esta es otra publicación. Fíjense, Uruguay, el primer país que ubica, esta es una publicación de la OPS que también muestra datos sobre enfermedades no transmisibles en la región. Nos ubica en el primer puesto en mortalidad por cáncer. Estos son datos que recabé ayer con mi equipo. En el Uruguay se diagnostican 16.966 personas con cáncer por año. 8.244 fallecen por año, teniendo la mortalidad más alta de la región. Hoy esto nos desafía a trabajar en el diagnóstico precoz. Tenemos ciudadanos en nuestro país que la enfermedad oncológica se diagnostica de forma tardía. Ayer también hicimos una jornada de prevención donde la vacunación con el HPV hoy en nuestro país es gratuita y hace para la prevención del cáncer de cuello uterino, es una medida de prevención. Tabaco, ustedes nos vieron que retomamos las medidas, pusimos en funcionamiento 2 decretos que habían sido derogados en el gobierno anterior. Uruguay retoma como política de salud pública la lucha antitabaco. En el mundo mueren 8 millones de personas cada año vinculados al hábito del tabaquismo. En el Uruguay mueren 18 personas por día. 6.500 uruguayos mueren al año vinculados al tabaco. En el 45% de los infartos agudos de miocardio, la causa, factor de riesgo 1, el tabaquismo. En el 80-90% de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas es el tabaquismo y la misma cifra del 90% en el cáncer de pulmón. Siguiente.
gasto en medicamentos de alto precio para el cáncer y amparos. Uruguay tiene una terrible paradoja. El año pasado, el Fondo Nacional de Recursos gastó 30 millones de dólares, invirtió, yo diría, que es el 42% del gasto total en medicamentos bajo cobertura. Y entre julio del 2024 y junio del año 2025, el gasto en amparos por medicamentos oncológicos registrados ascendió a más de 50 millones de dólares. No tengo la cifra del gasto en medicamentos oncológicos no registrados, que hoy entendemos que son cerca de 33 medicamentos que no están registrados. Pero entre los medicamentos oncológicos bajo cobertura y fuera de cobertura, el país gastó más de 80 millones de dólares. Saben que para mí, y esto sí quiero ser muy clara, estos no son números, son personas. Cuando uno gestiona salud, tiene que saber, antes que nada, hoy me decía un integrante de ADM, doctora, usted se visualiza quizás por su trabajo, pero por su alta sensibilidad. Y sí, les quiero decir que los que me conocen saben que sí, que tengo una alta sensibilidad, pero también cuando uno habla de estas cifras, de estos números, sabe que cada persona sufre y es el 100%, pero también tenemos la responsabilidad de administrar los recursos que son públicos, de llegar de forma oportuna, que la mayoría de las personas tengan el tratamiento de forma precoz y no lo que nos sucede hoy, que muchas veces estos tratamientos de alto precio, de alto costo, estamos llegando tarde en personas que tienen un diagnóstico tardío de enfermedades oncológicas. No llegamos al diagnóstico precoz y al tratamiento precoz. Es una situación terrible que tenemos que revertir. Tenemos que poder reducir los tiempos de espera para los estudios, para los tratamientos. Esto es uno de los objetivos más grandes que tenemos como Ministerio de Salud Pública y como equipo, y lo vamos a ver para adelante. Quizás ustedes escucharon que antes de ayer, acá está el director del Hospital de Clínicas, el doctor Villar, está el presidente de ACE, el doctor Álvaro Danza, no sé si está el decano de la Universidad de la República, el doctor Arturo Briva, pero pusimos en funcionamiento un convenio que teníamos, eso yo me entero por un padre, porque yo vivo en Capurro y soy bastante accesible para que cualquiera me escriba a mi celular, que lo tienen 8.000 personas, o que me toquen timbre en mi casa, o que vayan al Ministerio de Salud Pública. Había 330 niños, porque solamente operamos 2 ayer, doctor Villar, con cataratas, con estrabismo, con niños desde lista de espera en el Hospital Pereira Rosell desde el año 2021, esperando para tener una cirugía oftalmológica. ¿Saben lo que significa para un niño, para un adolescente, tener un estrabismo, tener una dificultad grave, ver doble? El Uruguay, esos indicadores no los podemos ni naturalizar ni disolverlo en los promedios generales, y mucho menos que el que pueda pagar acceda y el que no, no. Siguiente. Ahora estoy terminando, acciones que nosotros estamos en desarrollo. Nosotros como Ministerio de Salud Pública, Abuchalja, estamos teniendo, y acá hay muchos empresarios, a veces me dicen, Cristina, tú sos política y hablas mucho de gestión. Bueno, yo sí creo en la gestión, soy política, creo en la política, creo en la política pública, creo en la conjunción entre Estado, entre sociedad civil, entre empresarios y trabajadores, pero creo que para que sucedan las cosas y cambien la vida de las personas, tiene que haber una voluntad política de que el Estado garantiza derechos, de que el acceso a la salud es un derecho, pero después hay que gestionar para que las cosas sucedan. Acá está el presidente de la Cámara de Industria, de la Cámara de Comercio. Hace unos meses, cuando yo recién asumí, porque llevamos 5 meses, bueno, me parece 5 años, 5 meses, había una gran queja de empresarios que toman contacto con el Ministerio de Salud Pública en cuanto a nuestros procedimientos y lentitud que a veces tiene el Estado
retomamos con ambas cámaras y estamos en un proceso de corrección. Nosotros tenemos una planificación estratégica con prioridades a corto, mediano y largo plazo y va vinculado a 128 metas concretas de alcance nacional que nos prometemos a cumplir. Estamos avanzando en estas prioridades planteadas con equipos de trabajo interdisciplinarios que están desarrollando actividades en este sentido. Para eso estamos desarrollando, ustedes saben, un compromiso que ha tenido el presidente de la República, que es la salud puente a puente, es la construcción de un hospital en la Costa de Oro, que va de la mano. Todavía el lugar lo estamos trabajando en un equipo donde hay vinculados expertos en gestión de proyectos, con los recursos humanos, con la forma de movilidad. Vamos a reforzar todo el eje de atención en Ciudad de la Costa y la Costa de Oro, lugar donde ha aumentado muchísimo la densidad demográfica, y también estamos trabajando con los prestadores, con las instituciones de asistencia médica colectiva, que si ustedes van por la interbalnearia, ven que ahí tenemos un corredor de instituciones que muchas veces por no complementarse no tenemos y no damos la atención adecuada. Estamos trabajando, y acá destaco, y ojalá ustedes como ciudadanos lo hayan visualizado, la incorporación de vacunas. Acá lo sabe la exministra de Salud. En octubre del año 2024, la Comisión Nacional Asesora de Vacunas recomendó la incorporación de la vacuna antimeningocócica. Como pediatra, como médica, como salubrista, pocas veces una enfermedad es tan angustiante como la expresión que tiene la enfermedad meningocócica en su peor expresión, que es el púrpura fulminante, y que en conjunción con una decisión del presidente de la República, Yamandu Orsi, pero con una firme decisión del ministro de Economía, Gabriel Odone, se incorporó y ya se están vacunando los niños en nuestro país, menores que los niños. La vacuna está indicada para menores de 2 años a partir de una fecha de nacimiento, que es un cronograma difícil porque se incorpora de forma gratuita, y adolescentes que nacieron en junio de este año a los 11 años. Esto revierte una gran inequidad porque esta vacuna solamente se la podían dar quienes pagaban entre 8 y 16.000 pesos. Otra campaña de vacunación que estamos haciendo es contra el virus sincicial respiratorio, que ya está teniendo un impacto, vacunando a mujeres embarazadas entre la semana 32 y 36. Estamos fortaleciendo lo que tiene que ver todo el área de salud mental. ¿Quién de nosotros? La pandemia evidenció, pero creo que cada uno de nosotros ha tenido cerca, tiene cerca alguna dificultad, algún familiar que haya requerido tomar contacto con equipos de salud mental. El Uruguay tiene una gran inequidad y problema vinculada a la salud mental. Para eso nosotros estamos convocando a hacer un plan de acción, a poner en implementación la ley con acciones concretas, tomando experiencias que tienen algunos prestadores de cómo fortalecer. Tenemos dificultades con los psiquiatras, no en la distribución, no en la cantidad, sino en la distribución. Estamos pensando en fortalecer equipos vinculados con médicos con formación familiar y comunitaria, licenciados en psicología, en trabajo social, porque ahí tenemos una dificultad muy importante para abordar, que hace que Uruguay sea de los países de América Latina que más alto nivel de suicidios tiene. Detrás de los suicidios hay problemas de ansiedad, depresión, de forma realmente alarmante. Como les decía, los tiempos de espera es un desvelo que estamos trabajando con todos los prestadores públicos y privados. Hace solamente tiene 30.000 personas en lista de espera para acceder a un equipo de salud mental. Tiene 461.000 personas esperando para que lo vea algún especialista. O sea, dificultades en la accesibilidad tenemos y muchas. Para eso estamos trabajando en mejorar y ver qué tiene que ver con la normativa de los tiempos de espera, qué tiene que ver con la gestión,
que tiene que ver con poner unidades de gestión hospitalaria, que a veces un paciente que se diagnostica una enfermedad grave tiene tiempos de espera prolongadísimos para poder acceder. Vamos a hacer una normativa para los estudios paraclínicos. Si a ustedes les mandan una fibrocolonoscopía, a veces les mandan una resonancia, una artroscopía, pueden tener tiempos de espera totalmente elevados, que eso incide directamente en el pronóstico. Vamos a actualizar el PIAS y el FTM. Esto es otra cosa que estamos trabajando con el equipo, con una planificación. Yo en mi carpeta tengo la presentación que el ministro de Economía nos hace el 26 de junio a todo el Consejo de Ministros, la que hizo acá particularmente en ADM, de las restricciones fiscales que tiene el país. Así que en eso queremos ser cuidadosos. Pero el Uruguay tiene, desde el año 2012, 300 prestaciones y procedimientos. Hoy me decía el ministro de Turismo, no voy a poner el ejemplo que me puso, pero las dificultades que tiene quizás en su prestador por no tener algunos procedimientos y prestaciones que hace que al no estar regulados por el Estado, los prestadores se les puede cobrar un ticket de cualquier volumen. Y eso acá es un tema que tenemos que abordar. Estamos hablando de las cirugías laparoscópicas, que lo vamos a incorporar, porque el ministro de Economía eso no tiene costo casi, así que eso fácilmente lo podemos hacer. La única que está es la cirugía laparoscópica de vesícula biliar, los anticoagulantes, no está la analgesia del parto y tenemos procedimientos cardíacos, como las ablaciones cardíacas, que se pueden prevenir, muertes prematuras. El uso de los cardiodefibriladores no están en el PIAS. Son cerca de 300, ministro, no se asuste, solamente estamos pidiendo 5 y teniendo un nivel de incorporación paulatina en la medida que las finanzas mejoren. Para terminar, no quería, vieron, ahí está, la Agencia Regulatoria de Medicamentos es otro hito importante. Acá hay legisladores, hay gente vinculada a la industria del medicamento y saben lo que significa para el país tener una agencia reguladora de medicamentos. Hoy somos de los pocos países de América Latina que no tenemos una agencia reguladora de medicamentos. Esto nos permite dar un salto cualitativo en la calidad, en la distribución, en lo que se consume y cómo se distribuyen los medicamentos en el país. Para esto nosotros sería un salto sustantivo, no para nosotros como gobierno, para el país, para la ciudadanía. Y estamos trabajando en centros de referencia nacional. Porque antes de mis conclusiones, estos son unos ejemplos dentro de las 10 prioridades y de las 128 acciones concretas. Pero Uruguay tiene desafíos. Las cardiopatías congénitas, ciudadanos y ciudadanas, y asumo mi responsabilidad como ministra. Estamos convocando a que se presenten los centros a tener un centro de referencia nacional. Tenemos muy pocos niños nacen con cardiopatías congénitas y tenemos que tener un solo centro donde tengamos a los mejores recursos humanos y a la mejor tecnología. Y en patologías que no son frecuentes, también el Estado financiarlo en el exterior y no que alguien tenga que hacer una recaudación de $500.000 para operar un ventrículo único en el exterior. Lo mismo con la neurocirugía. Son especialidades que requieren de un nivel de especialización, de tecnología, que hoy los 34 prestadores de las instituciones de asistencia médica colectiva y tampoco los prestadores públicos tienen la capacidad de tener el 100% ni de la tecnología ni el nivel de especialización. Tenemos que ir a centros de referencia de neurocirugía para poder operar el 95% de las patologías en nuestro país y el 5% financiar en el exterior a través del Fondo Nacional de Recursos. Para terminar, y les agradezco mucho la atención, la reforma de la salud del 2007 ha significado un enorme progreso y se ha convertido en un potente instrumento de política pública.
No hay duda que la reforma ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población y ha servido de plataforma para garantizar la atención sanitaria de todos los estratos sociales, de todos los estratos etarios y sociales. La implementación de la reforma, y estoy de acuerdo de todos los partidos políticos, y si habrá significado un hito importante en el abordaje en la pandemia, representó un antes y un después en el sistema de protección social de nuestro país. Ha elevado los estándares de calidad de los servicios, como bien dijo Abuchalja al inicio, y ha ampliado los niveles efectivos de cobertura. La realidad que ha emergido a partir de las profundas transformaciones que introdujo la reforma de la salud en el Uruguay en la actualidad deben abordarse a través de iniciativas que continúen mejorando la calidad de los servicios y que aseguren, y esto lo quiero decir como ministra de Salud, la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo. Para generar condiciones que aseguren la sostenibilidad del sistema de salud en nuestro país, es necesario asumir los retos que plantean las nuevas necesidades de la población, incorporando las nuevas dinámicas asistenciales. Los prestadores, los quienes gerencian las instituciones, nos los hacen saber diariamente. Los continuos avances científicos y tecnológicos que están ofreciendo cada vez más oportunidades para extender la esperanza de vida de las personas en mejores condiciones saludables. Es impensable que la sostenibilidad del sistema pueda garantizarse sin que los prestadores públicos y privados se encuentren en condiciones de acompañar estos procesos de cambio con inversiones en infraestructura, equipamiento y tecnología. Los esfuerzos de inversión, con esto estamos trabajando con el ministro de Economía y con otros asesores porque sabemos que lo tenemos que hacer. Los esfuerzos de inversión deben ser abordados desde una lógica sistémica en la que la ampliación de las capacidades por parte de cada uno de los prestadores sea compatible y resulte funcional con la mejora del sistema en su conjunto. Los desafíos planteados requieren la acción conjunta de quienes tienen responsabilidades políticas y de las instituciones, tanto públicas como privadas, que tienen a cargo la prestación de los servicios de salud. A los responsables políticos nos corresponde generar las condiciones para que los prestadores públicos y privados puedan concretar las inversiones necesarias y que puedan hacerlo sin que se vea comprometida su sustentabilidad económica financiera. A quienes tienen a cargo la prestación de servicios les corresponde asegurar estándares adecuados de calidad y asumir compromisos firmes en materias de eficiencia y una administración prudente de los recursos con que la sociedad está financiando sus actividades. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ministra de Salud Pública. Ahora damos paso a los moderadores. Valeria Milman, Miguel Nogueira, con la ronda de preguntas. Le pedimos a la ministra que retome a su lugar para contestar a las preguntas de los moderadores. Yo cuando di el examen de pediatría último dijo que nunca más iba a dar examen. Y esto es un examen constante y a diario. Y más ante todos ustedes. Así que, Nogueira, ¿ya ustedes? Buenas tardes, ministra. Buenas tardes a todos. Buenas Hay tardes. muchísimas preguntas, como pocas veces. Algunas ya las ha respondido. Igual le vamos a plantear algunas preguntas que ha respondido porque de repente quiere ampliar. Acá la felicitan, y voy a arrancar por ahí para que Valeria Milman pueda hacer la primera pregunta. La felicitan, dice, por su honestidad intelectual en destacar lo que han sido progresos en la salud privada y pública, sin importar la administración que lo haya hecho. Valeria. Bien, buenas tardes para todos. Algo de lo que ya decía Miguel, que ha mencionado la ministra, pero bueno, tal vez se pueda profundizar en algún detalle.
¿Cuáles son los planes del Ministerio para enfrentar la escasez de profesionales en distintas áreas de la salud y en distintas partes también del territorio nacional? ¿Y cómo prevé mejorar también los tiempos de atención, que muchas veces, como decíamos, para consultar a un especialista o un estudio, bueno, se demora más de 2 a 3 meses para conseguir una consulta? Bueno, gracias Valeria. Creo que algo ya adelanté. Nosotros hemos conformado en los tiempos de espera un equipo de trabajo entre varias direcciones del Ministerio. Les quiero dar garantías a la ciudadanía que tienen un ministerio de puertas abiertas. Todo nuestro equipo asume esto con responsabilidad y con escucha. No tenemos las verdades. Los tiempos de espera, si ustedes escuchan las últimas noticias del mundo, es el desafío más importante que tiene España, el Reino Unido, los países de Oceanía. O sea, esto lo tenemos claro. Estamos conformando y conformamos un equipo entre la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud, a cargo de la economista Gabriela Pradere, con la Directora General de la Salud, la doctora Nosar, con el Director General de Secretaría y con la Dirección de Fiscalización a cargo de la ingeniera Silvia Belvisi, tratando de ver la normativa vigente con los prestadores, con los trabajadores y con los usuarios. La semana pasada se puso en funcionamiento la JUNASA, Gabriela, corregime, ¿no? La semana pasada la JUNASA, lo cual nos permite discutir estos temas en ese ámbito y, como les dije, tenemos que corregir y ver y revisar la normativa vigente, que es del año 2007 el decreto. Tenemos que ver qué cosas tienen que ver con la gestión y qué cosas tienen que ver, y por eso los prestadores, tanto públicos como privados, que cada uno tiene sus particularidades, están contemplados en este equipo de trabajo. Lo que no es admisible es que tengamos listas de espera de años. Otro ejemplo que me desvela, con la urología. Acá quería buscar el estudio de tiempos de espera, pero no me van a invitar más si no soy... Hay gente que me dijo, Cristina, sé concreta, pero la urología, que es otra de las especialidades que me desvelan, personas que tengan los cañitos doble J, esos cañitos que se ponen a veces cuando hay una obstrucción urinaria, y esperan años para acceder a un urólogo y restablecer la vía urinaria. Entonces, urología, traumatología, psiquiatría, dermatología son las especialidades que tenemos, y en el área de salud mental que tenemos grandes dificultades, y está entre el abordaje del primer documento que hicimos con respecto a los tiempos de espera. La otra pregunta, que es sobre recursos humanos, la estrategia de recursos humanos la lidera el doctor Brioso con la economista Gabriela Pradere. El Ministerio de Salud Pública tiene una dirección donde tiene la planificación de los recursos humanos en salud. Para eso nosotros, desde que asumimos en la segunda semana, hemos tenido reuniones con el decano de la Facultad de Medicina, con enfermería, priorizando por primera vez la incorporación de más enfermeras en el sistema, con una unidad de enfermería que transversaliza el Ministerio de Salud Pública. Tenemos dificultades en la formación de otras disciplinas en el área de la salud, por eso tomamos y estamos trabajando en conjunto con el área de salud de la Universidad de la República y las universidades privadas también, porque son otro pilar importante. El viernes tenemos reunión con el nuevo rector de la Universidad de la República, porque tenemos grandes experiencias de descentralización con unidades académicas a través de la Universidad de la República, de hacer la descentralización de diferentes especialidades. No es justo que al norte del Río Negro tengamos algunas dificultades, no es justo que una mujer usuaria de una institución de asistencia médica colectiva de Colonia tenga que venir a Montevideo a hacerse una mamografía porque los 5 prestadores, tanto públicos como privados, no pueden hacer un convenio de complementación en Colonia. Bueno, esas cosas nosotros estamos identificándolas como un gran desvelo, Valeria. Bien, les tengo que pedir un poco de silencio. Faltan pocos minutos para terminar por respeto a la ministra. Y a la ministra le tengo que pedir más brevedad porque si no la gente se va a quedar sin las preguntas
realizadas. Acá le preguntan específicamente, contamos con 5 sucursales en Hogar Italiano, donde atendemos a adultos mayores y también ciudadanos con problemáticas en salud mental. Estamos trabajando en la creación de un centro especializado en salud mental y situación de vulnerabilidad. Y le preguntan, ¿tiene pensado el Ministerio de Salud Pública alianzas o apoyo para este tipo de proyectos? Sí, eso tenemos hasta financiamiento. Es una de las prioridades el cumplimiento. Ustedes saben que se votó en el 2017 una ley sin el presupuesto adecuado. En el gobierno anterior se llevaron algunas acciones y ahora nosotros, liderada por la doctora Fernanda Nosar, directora general de la Salud, estamos desarrollando en los primeros días de agosto, vamos a convocar a un plan de acción sobre la salud mental, donde vamos a fortalecer todos los dispositivos que en nuestro país tengan las condiciones para que las personas tengan la mejor atención en salud mental. Tenemos problemas en el sector público, ustedes saben la situación que tiene el Hospital Vilar de Bo, no tenemos psiquiatra parte de los fines de semana, hospitales públicos no tienen respuesta de psiquiatría. Sí, vamos a contemplar todos los dispositivos y modalidades, tanto de atención de día, diurna, modalidades que han sido exitosas y que el Uruguay tiene. Para eso también tenemos el equipo de fiscalización muy atento. La semana pasada, hace 15 días, tuvimos una situación muy grave en un centro de atención a personas con salud mental, en plena zona del Alto Quintil de nuestro país, con condiciones infrahumanas que llevó como un nivel de inspección muy grande. Pero vamos a trabajar con todos los lugares que nuestro país tenga. Esto es una alianza exitosa. Así como el Cotolengo, por ejemplo, Don Orione, tiene experiencias exitosas para trabajar con pacientes con determinadas características, de eso se trata el Uruguay. El éxito de la reforma del sistema de salud del Uruguay es que tomó, el viejo dice, tomó e incorporó situaciones que le dieron equidad y cobertura universal, y ese tiene que ser el equilibrio del Uruguay. Así que todas las instituciones que tengan experiencias para replicar, para ser apoyadas, es a través de la doctora Fernanda Nosar, directora general de la Salud del Ministerio de Salud Pública, e incorporándose a trabajar. ¿Qué día de agosto vamos a hacer la convocatoria, el plan? ¿Fernanda? ¿El día? ¿Qué día es? El 10 de agosto tenemos una jornada donde vamos a convocar a todas las organizaciones que tengan experiencia en el abordaje de la salud mental. Gracias. Gracias. Otra de las consultas es qué planes tiene el Ministerio respecto a la vacunación del COVID, si se va a seguir suministrando de forma periódica. Sí, ayer justo fue una de las preguntas. Seguimos con la vacunación del COVID. El otro día la doctora Fernanda Nosar con la doctora Ballesté, que es la directora que desde hace menos de un mes del Laboratorio de Salud Pública, le están dando vigilancia a una nueva variante que circula en algunos países de América Latina, del Cono Sur, en nuestro país no, pero sí estamos recomendando continuar con el esquema de vacunación, sobre todo para los pacientes que tienen algún factor de riesgo. Y, como les digo ayer, en esa jornada de vacunación en la explanada de la Universidad, de la Intendencia, no saben la cantidad de gente que se acercó a vacunarse, y también les hago extensivo la importancia de vacunarse contra el HPV y la vacuna antigripal. Ay, miren, ya que me dieron esa preguntita, van a leer un poquitito. Ustedes saben que la vacuna de la gripe tiene como una mala prensa. Yo no voy a hacer acá esas cosas que te hacen en los lugares, levante la mano, porque las detesto, ¿no? Pero todavía tenemos 100.000 dosis de vacuna antigripal que la devolveremos, las tiraremos. Y hoy está circulando el virus influenza, justamente que protege esta vacuna antigripal. El personal de salud, las mujeres embarazadas, los niños entre 6 meses y 5 años, los pacientes con comorbilidad, mayores de 5 años, es un factor de ausentismo. Que el personal de salud se vacune en un 32% es un muy mal ejemplo que le damos a la ciudadanía.
Le preguntan acá si el Ministerio de Salud Pública está o estará involucrado en el plan de renovación del Hospital de Clínicas que se anunció recientemente y que prevé una inversión anual para ir renovando de a poco todas las instalaciones del Hospital de Clínicas. Bueno, no sé si es una pregunta que la hace el doctor Álvaro Villar, si está acá o se fue, pero el Hospital de Clínicas es un hospital universitario que está incorporándose cada vez más. Nosotros retomamos la red de efectores públicos de salud. Acá está el presidente del Banco de Seguros, está el área de la presidenta del Banco de Previsión Social. Ayer fuimos a la asunción del nuevo director del Hospital de las Fuerzas Armadas y acá está presente el director de Sanidad Militar, con Sanidad Policial, con los gobiernos departamentales que tienen áreas de atención a la salud. Y para eso el Hospital de Clínicas ocupa un rol muy importante de conjunción y de complementación con los servicios de salud del Estado, porque es un lugar de formación, de referencia. De hecho, los 330 niños que les decía que detecté a través de un papá que me tocó timbre en mi casa y me dijo que su hijo estaba desde el año 2021 para operarse de un estrabismo gravísimo que tenía, ahí 150 los comenzó a operar a partir de ayer el Hospital de Clínicas. Bien, otra. Otra de las consultas es sobre, algo dijo en la presentación de las líneas de acción, pero qué van a hacer con el tema de las terapia de hormonas, FTM, y en caso de incorporación de moléculas, y vendrá con aumento de cápita. Bueno, por ahora no está vinculado eso. Nosotros sí, como les dije, y es un estudio que estamos haciendo con todo nuestro equipo de Economía de la Salud y un equipo con formación para hacerle una propuesta. Yo tengo acá en mi presentación de base, como les dije, todas las restricciones que nos plantea el Ministerio de Economía, pero sí tenemos pensado, como les dije hoy, hay 300 prestaciones que por suerte muchos prestadores, si no sería imposible el ejercicio de la práctica clínica. Y fíjense incoherencias que tenemos. Tenemos incoherencias que le financiamos a través del Fondo Nacional de Recursos de forma gratuita un procedimiento de alta complejidad, pero los estudios que tiene que hacerse esa persona para acceder a ese procedimiento no están en el PIAS y en el FTM y la persona tiene que pagar 30, 40, 50, 100 mil pesos. Y las ablaciones y los procedimientos de los marcapasos y electrofisiológicos, ministro de Economía, ¿ya se fue? Sí. Ay, justo se fue. ¿Tá? Pero él lo sabe, y lo digo acá, esto queda grabado públicamente. Me desvelan porque te tenés que morir, te tienen que reanimar para que después el Estado lo coloque. Entonces, de alguna manera, ciudadanos, vamos a tener que hacer un esfuerzo paulatino de incorporar, porque lo que no es justo, que es el que puede pagar hoy una cirugía laparoscópica de la apendicitis, 35, 45, 50 mil pesos, se la hacen y le dan el alta a las 12 horas, y el otro no. Lo que no es justo es hoy algunas cirugías oftalmológicas del que puede pagar y el que no puede pagar. Paulatinamente, el Uruguay tiene que generar una equidad que nos permita abordar esta desigualdad. Y miren otra desigualdad que no dije, y ya termino, Valeria. Los siniestros de tránsito. Y esto involucra a todos, porque esto involucra a toda la sociedad, al de menor ingreso y al de mayor ingreso. Hace poco tuvimos un lamentable hecho de alguien que iba en el auto de mayor alta gama. El Uruguay, les voy a decir las cifras últimas de UNICEF, porque a mí no me gusta payar, pero es otro indicador que me descerebra o me desvela, para usar un término adecuado como ministra. En España, la mortalidad en la escena o lugar del siniestro es del 10%. En Brasil, Colombia, Argentina y México oscila entre el 30 y 40% del total de los fallecidos. En el Uruguay, que tuvimos en el año 2024 27.300 lesionados con 3.800 personas graves y 434 fallecidos, imagínense el costo que tiene esto, significó que 6.700 personas lesionadas
llegaron a centros hospitalarios, no centros de trauma, cualquiera, a la policlínica más cerca, trasladados por patrulleros o testigos de siniestro. Pero eso no es lo peor. Lo peor es la cifra. En el Uruguay, la mortalidad reportada en los informes anuales es del 66%. En el mundo es el 10%. Con una distribución que evidencia un 60% si tenemos un accidente en las ciudades y un 74% posibilidades de morir por no tener la atención adecuada a tiempo dependiente en las rutas del país. Para eso es otro de los desafíos que estamos trabajando con Presidencia de la República y con el SECOED y con cantidad de instituciones, porque incluye a las Fuerzas Armadas, incluye también a Sanidad Policial, porque es una vergüenza que un país tan chico como el nuestro, en los siniestros de tránsito o enfermedades tiempo dependientes, tengamos este número de fallecidos. Le vamos a reenviar a su Departamento de Comunicación todas las preguntas que nos fueron leídas. Le agradecemos mucho a la Ministra de Salud Pública en nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing y a ustedes por haber estado acá.